Claro, después hablamos bien. Hoy decíamos, en cuestiones económicas, hay un ingreso promedio de familias argentinas. ¿Qué puedo hacer con estos ingresos promedio? ¿De qué estamos hablando, Pancho? Así es. Bueno, estos son los datos del informe de distribución del ingreso que se conoció ayer. Este es el número que te decía yo, 52.553, es el ingreso promedio de los argentinos que reciben algún ingreso de todo tipo, que además son el 60% de la población. O sea, acá incluye chicos, gente que no trabaja. El promedio te da esta cifra. Acá está incluido desde Alejandro Bulgeroni o Paolo Roca hasta el último limpiavidrios, ¿no? Por eso da un poquito más... No es salario, para que es quede ingreso. claro. Exactamente. Esto muestra el deterioro argentino. En términos reales, esta cifra está todavía 20% de 2017, en términos reales. Más allá de que la distribución del ingreso mejoró, es decir, somos todos un poquito más pobres. ¿Y qué podemos hacer con esto, Luis? Bueno, puse algunos ejemplos. Un alquiler de un 2 ambientes en Capital Federal sin expensas, porque ya se nos va muy arriba. Claro, pero, o sea, no comés. No, claro. Pones todo tu ingreso para alquilar. Acá, exactamente. Por eso te digo la magnitud de lo que está hablando esta comparación. 8 tanques de nafta, súper. La premium, olvídate. Te la debo. Un poquito menos. Para los que les gusta el asado, excluye acá a Aguada. 43 kilos de asado, es decir, estamos tomando un kilo de asado a 1.200 pesos. Unos 20 asados para 4 personas, más o menos. Sí, más o menos. Comiendo solamente eso. Y comiendo como seres humanos, no como comemos nosotros. Claro. No nos alcanzaría. Exactamente, exactamente. Comiendo como el Rifle Varela, que es un tipo moderado. Moderado, claro. Colegios, una cuota de un colegio privado sin subsidio. Una cuota. Una cuota. Un poquito menos puede ser la cuota, pero está por ahí. Un colegio más o menos, si vas a los más altos, directamente es el doble o el triple, ¿no? Y colegios privados con subsidios, estamos hablando de 3 cuotas. Como dice Guada, destinando el 100% de ese ingreso, ¿no? Que puede ser desde un trabajo, una renta, un subsidio. Eso es más o menos una radiografía de lo que es la Argentina hoy, Luis. Insisto en este dato. Mejoró la distribución del ingreso en el cuarto trimestre del año pasado, pero estamos todos un 20% más pobres que en 2017. Me parece que este es como una buena introducción, Gustavo, para preguntarte estado de situación general y de la crisis política del gobierno. Pero digo, hablamos de inseguridad, hablamos de piquete. De paso me dicen que se levantó el piquete de Castel. Parece que Castel decidió al mediodía, ya está. Ya cortó el Belgrano Sur, cortó la ruta 3, ya está. Va a comer. Se va, claro, es el momento. Digo, este combo más lo que te dice Pancho, ¿qué te sugiere, Gustavo? Bueno, me sugiere algo que nosotros hablamos en varias oportunidades, un proceso de descomposición, un proceso que de alguna manera se va deteriorando con el paso del tiempo. Más en lo político, en lo económico, fíjate qué paradoja, porque el 2021, comparado con el 2020, obviamente, fue un año de mucha recuperación, todavía hay cierta inercia de eso, pero la expectativa de que se corta pronto por la inflación, se corta pronto porque el gobierno asumió una serie de compromisos que de alguna manera van a impactar sobre el nivel de actividad que venía más o menos recuperándose, sobre todo en el último cuatrimestre del año pasado, pero lo que tenés es una situación extremadamente compleja, en primer lugar, porque el gobierno es más parte del problema que de la solución, pero no dicho por observadores, dicho por protagonistas del propio gobierno. Digamos, que señalan que unos sostienen que el acuerdo con el Fondo Monetario va a agravar todos los problemas y otros dicen que los que opinan eso agravan la situación. Por lo tanto, la referencia, digamos, al motín del Ken, que vos decís, utilizando tantas veces la remanida tormenta y el barco en medio de la tormenta, bueno, vos lo que podés aspirar en medio de una tormenta es que al menos el capitán y la tripulación tengan una misma orientación, un mismo sentido respecto a cómo salir. Después les puede ir mejor o les puede ir peor. Acá lo que tenés es que parte de la tripulación está, vamos a decir así, disociada, distanciada, peleada con el capitán, y esto agrega incertidumbre respecto a la posibilidad de superar la tormenta, que no es una imagen tan forzada, porque el mundo vive en una tormenta global. Ustedes mostraban recién el conflicto de Ucrania a partir de la invasión de Rusia, mostramos la inflación a nivel global que agrava la inflación argentina, más allá de que nosotros venimos, no necesitamos que nadie nos ayude, en eso lo hacemos bastante bien solitos. Entonces creo que todo ese panorama
lo que plantea es una situación de mucha incertidumbre y que de alguna manera nos pone también en la cola de un fenómeno más regional y más marcado. Desde la pandemia hasta acá, las 7 elecciones presidenciales que se dieron en América Latina fueron derrotas de los oficialismos, sin excepción alguna. Es decir, no, perdieron gobiernos más progresistas, gobiernos más de derecha. Sí, parece que estar... Exacto, no es de derecha ni de izquierda, siempre es el oficialismo el que tal cual, Guada. Es decir, como la idea de decir, el que gobierna hoy tiene más de perder que de ganar, independientemente, porque hay enojo, porque todavía estamos transitando las consecuencias de lo que fue la pandemia, porque además hay estancamiento, porque hay inflación, insisto, nosotros decanos en ello, pero para otros es el resurgir de toda esta cuestión. Así que si gobernar siempre fue difícil, ahora lo es mucho más. Gustavo, yo tengo una obsesión, ya lo sé, con un hecho muy particular, pero que me parece que no hay que leer solo en términos de crisis y seguridad, el tipo que corta, Castel, Beliboni o quien sea, porque me parece que también es la expresión de la interna de la interna. O sea, hoy el corte... Hoy habló Gabriela Cerruti sobre este tema y a que no saben a quién le echó la culpa de los cortes. Lo sospecho. Míralo. Lo tenés por ahí, ahora lo vamos a tener. Pero digo, ahí va. También en este marco se están llevando adelante las conversaciones con los diferentes sectores. Entendemos que las conversaciones que se van a llevar adelante entre hoy y mañana van a posibilitar que avancemos en más soluciones en este tema. Creemos que la solución no es ocupar la calle, pero al mismo tiempo también le decimos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos empleo generó en el último, según las mediciones del INDEC, en el último tiempo, y que por lo tanto sería de gran ayuda para que haya menos cortes de calle, que la Ciudad de Buenos Aires también genere empleo y también mejore la situación económica de los porteños y de las porteñas, para que de esa manera tengamos menos legítimas protestas, que son las que muchas veces llevan adelante los trabajadores o los sectores más vulnerables. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que se escribe en el libro de Parrilli, que la gente perdió la esperanza porque me cuesta, te juro que últimamente me cuesta seguirle me cuesta seguir lo que dice, iba a decir razonamiento, lo que dice Gabriela Cerruti. Digamos, ¿qué significa todo esto? A vos que te gustan las películas, ¿no? Siempre nos quedará París, digamos, siempre quedará la posibilidad, claro, digamos, de echar la culpa a la ciudad. Yo digo, el ecoparque creo que está medio abierto, ¿no? Una cosa así. A esta altura van a tener que poner ahí algunos oficialistas, digamos, para preservarlo de la extinción, porque lo que está haciendo lo que está haciendo el gobierno de la nación respecto de la ciudad es lo mismo que hizo con Córdoba, es generar 2 enclaves que sean profundamente opositores, casi irreversiblemente, respecto del gobierno nacional, gratuitamente, porque uno puede entender que vos tengas tu disputa, tu antagonismo con el gobierno, pero esto ya está orientado y llevado al porteño como identidad, como lo fue al cordobés en su oportunidad. Es buena esa imagen, ¿eh? O sea, crear el diablo cordobés y ahora el diablo porteño, pero ya que estamos con los exorcismos del presidente. Pero ni siquiera entiende la diferencia entre sector público y sector privado, porque ¿qué puede hacer Larreta por el empleo en la Ciudad de Buenos Aires si es un intendente? No, pero te repito, me parece que hay además toda una dinámica interna que trata de decir, bueno, vos, ¿me entendés? Claro, yo no puedo arreglarme con él, bueno, echémosle siempre la culpa. En todo caso son las condiciones macroeconómicas del país las que no están generando... Me parece que, digamos, está en el orden de la chicana y no sé si merece, digamos, más profundidad que esto, ¿no? Pero sí el hecho de que va a ser todo un desafío para el 2023, porque el año también hay que pensarlo el año que viene en términos electorales, para el actual oficialismo, pensar cómo vas a hacer si Córdoba, todo lo que es la zona núcleo, digamos, Santa Fe, el Entre Ríos, todo lo que tiene que ver, además, bueno, saliendo de la zona núcleo, Mendoza, es una franja cada vez más resistente a las políticas oficiales. Claro. Y tendré que hacer otra pregunta. ¿Por qué el peronismo puede ganar provincialmente la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, pero no tener una expresión nacional de eso? Porque algo pasa. Así como en su momento el ya fallecido De la Sota dijo, yo primero soy cordobés y después soy peronista, que de alguna manera tenía bastante sentido, porque la política primero es local. Vos primero tenés que representar a tu próximo, a tu prójimo, ¿no? Entonces,
El peronismo de la ciudad no tiene esa posibilidad hace mucho tiempo y por lo visto no la va a tener, digamos, por bastante tiempo más. Pero el peronismo nacional o el oficialismo nacional o el panperonismo, el Frente de Todos, etcétera, cada vez tiene menos empatía con esa zona. Claro. Y yo te diría, al margen de las cuestiones de lo importante que es para gobernar el país, etcétera, por una cuestión hasta de números, te digo, mira, por el frío padrón, vos decís, tengo el 8% del electorado en Santa Fe, el 8% en la capital federal, el 8% en Córdoba, un porcentaje análogo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Te diría, che, San Juan, por los números, dale bola. Claro. Pero, sí, Pancho. Sí, perdón, Gustavo, perdón, ¿qué vas a decir? Supongamos que te pide Alberto Fernández que lo asesores, ¿no? Y te dice... Vos sos bueno también, Dice, yo quiero ser reelecto, tengo esperanzas. Primero, ¿tengo posibilidades? Te preguntaría. ¿Y cómo hago? ¿Por dónde empiezo para darlo vuelta? La economía, me parece, ¿no? Es decir, es muy difícil ganar. Mira, esto lo dice siempre Pablo Gerchunov, que es un sabio en muchos aspectos, digamos, pero la reactivación es fundamental. Las reactivaciones económicas pagan, las recesiones claramente no. Entonces yo te diría, hoy para saber quién va a ganar el año que viene tenés que mirar más el INDEC que las encuestas. Es decir, decime cómo va a ser la inflación del año que viene y yo te digo las posibilidades del oficialismo. Con 50 o 60 y con una economía que con la proyección de este año va a terminar en diciembre en nivel de actividad cercano a cero, digamos, cuando le quites el arrastre de este año, es muy difícil. Nosotros empezamos este programa, Gustavo, hace un mes. Y recuerdo haber hablado con un ministro, todavía no se habían producido, no se habían escapado las variables económicas y demás, y este ministro me dijo, nosotros por abajo de 40 de inflación estamos con vida por ir por la reelección. Que me pareció como una cosa onírica que se hablara de esto. Digo, a mí me parece que el 40% de inflación como aspiración, sabiendo que vamos a tener 50, es disparatado. Sí, pero además vos fíjate que hay en la jerga bancaria se dice previsional, cuando vos ya das algo por perdido, ¿no? Vos decís, bueno, ese es un préstamo, está previsionado, no lo recupero. Esta idea de decir los salarios le tienen que ganar a la inflación, conlleva implícitamente la idea de que vos ya la inflación la das como una parte del paisaje. Sí, claro. Ya tenés inflación. Ahora vamos a ver cómo la alcanzamos y cómo la superás por un mes, 2 meses, etcétera. No, vamos a dar ahora un bono de 5 lucas, 6 lucas, para tratar de recuperar. Y yo digo, me parece, en parte por los estudios de encuestas, etcétera, y también por lo que uno observa hablando con otros, es que la inflación realmente se ha convertido en una carga ya demasiado pesada, y que creo que va a estar muy en el centro de la elección del año que viene, porque es muy difícil ya planificar cualquier tipo de cosas, desde la vida cotidiana, la vida de una empresa. Entonces, esta idea como diciendo, bueno, la inflación está, pero y Gustavo, hay que buscar la forma de ganarle, a mí ya me parece, ¿viste? Tomándole lo que te decía Luis, ¿no? Del 40-50%, y lo que decía vos de la vida cotidiana. Capaz que la gente, decís 40-50% no tiene noción, pero cuando va toda la semana a comprar la galletita al supermercado, el paquete toda la semana aumenta. Pero, rifle más los porcentajes. ¿Viste el chiste ese que dice, en el promedio todos los enanos se ahogan, digamos? Es decir, esto es un promedio. Entonces, en realidad todos sabemos que los alimentos aumentan más, que otras cosas aumentan más. Entonces, este tema de decir, mira, con 40 o 35 zafamos, yo te digo, no es así. No es así, porque el deterioro, primero porque además nosotros arrastramos ya mucho tiempo de alta inflación. Entonces, vos fíjate que cuando el nivel de inflación en Argentina era del 25, decían, bueno, de a poquito la vamos a ir bajando al 23, al 20, al 18. Bueno, estamos en el nivel del 50 con perspectivas de 60. Entonces digo, ¿cuánto tiempo más vos lo podés sostener? Y como ya probaste, digamos, todo lo que te dio la medicina alternativa, precios cuidados, vigilados, cercanos, controlados, etcétera, y no dio resultado, entonces me parece que vas a tener que desembocar en algún tipo de programa, estrategia, etcétera, mucho más abarcativo y contundente respecto de eso para tener posibilidades el año que viene. Una última que tiene que ver con algo de Guadalupe que ella eligió como frase del día, que es Sergio Massa, porque me gustaría que vieras un poco para despedirnos la interna. ¿Qué pasó con Massa, Guadalupe? Bueno, ayer salió a hablar, él estaba intentando no meterse
en la interna porque no está pudiendo capitalizar esas gestiones que él hizo para que saliera el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional, y digo, no está pudiendo capitalizar en las encuestas. Él no pudo, digamos, capitalizar eso electoralmente, no le están dando bien las encuestas, entonces ahora está intentando ponerse como el componedor dentro de esta interna que está cada vez más caliente, y salió a echarle la culpa a la oposición. Dice que en realidad, ahí lo estamos viendo, hay una vocación de algunos sectores de la oposición de limar al gobierno y al presidente. Escuchémoslo cómo lo dijo. A mí me parece que hay como una vocación de algunos sectores de la oposición, no de todos, por limar al gobierno, por limar la autoridad del presidente, por, en todo caso, hacer leña del árbol caído de un debate que tuvimos como Frente de Todos, y me da la sensación que creen que cuanto peor mejor, y la verdad es que eso perjudica a los argentinos. Pero también te digo que con matices, con diferentes opiniones, yo en lo personal obviamente, pero todos trabajamos para el éxito del gobierno, del presidente. Hay alguna vocación de hacer daño, que afiche, que esto, que lo otro, que ruido, que asamblea, que operaciones, ¿viste? Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente porque están mirando el 23. ¿Te parece? El gobierno tiene algo mayor a diferencias de matices. Me parece que a esta altura del partido, Claro, ya no son matices. digamos, cuando alguien cree que vos tenés que aumentar la tasa de interés, tenés que bajar la emisión, tenés que tener supervisión en el fondo, y otros creen todo lo contrario, eso no son matices. No sé quién tiene razón, pero no son matices. Punto número uno. Punto número dos, las diferencias del oficialismo no se tratan de cuestiones de júntense y hablen, como dice mucha gente. Bueno, pero ¿por qué el presidente y la vicepresidenta no se juntan ni hablan? Porque esto no es una cuestión de caracteres personales. Acá hay diferencias, es decir, lo que fracasó es el intento de reunificar al peronismo que se llevó adelante en el 2019. Claro. ¿Y por qué fracasó? Porque no tiene síntesis, porque no tiene liderazgo. Peronismo sin liderazgo es un oxímoron. Entonces, parece que hay que trabajar en eso. Placer verte siempre. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.